Muy buenos días, niños y niñas. Hoy vamos a continuar con la unidad de mercado laboral, pero esta vez ya entrando en materias propias de esta unidad. Miremos entonces hoy día qué vamos a ver. Hoy día vamos a ver las tendencias que existen en el mercado laboral actual, cómo se presentan, qué significa cada una de estas tendencias. Sabemos que el mundo del trabajo está viviendo importantes transformaciones ya hace algunas décadas, puesto que la globalización y las tecnologías nos han hecho entonces modificar las relaciones, pero también las formas de trabajar, integrando más maquinaria, más tecnología, obligando de alguna u otra forma a adoptar nuevas habilidades como el trabajo en equipo, pero también conocimientos como el inglés. Por lo tanto, entonces estamos frente a un mercado laboral, en el caso de Chile, ya, que hace hincapié o acentúa la diferencia entre trabajadores en remunerados y los trabajadores no remunerados, es decir, aquellos que reciben un sueldo y aquellos que no lo reciben, pero igual trabajan. También vamos a diferenciar lo que es ser un trabajador dependiente de uno independiente. Ya hemos visto a raíz de las postulaciones que ustedes deberán hacer para los beneficios estatales, que existen los trabajadores dependientes que a través de un contrato están ligados legalmente a una empresa o a una persona. Y también están los trabajadores independientes, que son aquellos que solo están trabajando para su bien y son su único jefe. Con ello tendremos que manejar también lo que significa la población económicamente activa y la fuerza laboral. Y así también cómo se distribuye esta fuerza de trabajo en la economía chilena. Miremos entonces, ¿cuáles son las tendencias laborales actuales? Las tendencias son, una, la terciarización. ¿Qué significa esto en palabras más simples? Significa que hay una mayoría bastante grande dentro del mundo de los trabajadores que se dedica a trabajos que tienen que ver con el sector terciario, es decir, el sector del comercio y de los servicios. Por ejemplo, profesores, eh, por ejemplo, comerciante, otro ejemplo, servicios de aseo, otro ejemplo, todo el sistema de salud y con todos sus funcionarios, etcétera. En las economías, especialmente economías como la nuestra, ya que no tienen tantas industrias, se ve mucho esta característica en donde la mayoría de las personas que trabajan, es decir, de lo que se llama la población activa, tienen algún empleo en el sector terciario, siendo por lo tanto este sector, especialmente el comercio, ya, los servicios como el turismo, los restaurantes, los que acaparan la mayor cantidad de trabajadores, los que dan más cantidad de empleo, y esto se ha visto especialmente con la pandemia porque ha sido efectivamente el sector más golpeado por este flagelo que es el COVID-19. También en este esquema vemos que aparte de la terciarización, encontramos la flexibilización laboral como una tendencia muy fuerte en el mercado laboral mundial, la obsolencia veloz que allá hace mucho tiempo que se viene ejerciendo en el mercado chileno y extranjero, el capital humano imprescindible para el mundo del trabajo y finalmente la capacitación laboral. Veremos uno a uno qué significa cada uno de estos. Empecemos por flexibilización laboral. La flexibilización laboral es una tendencia cada vez más acentuada que tienen las empresas de reorientar las fuerzas laborales, es decir, de establecer en un minuto dado hacia qué funciones
va a ir tal o cual trabajador o tal o cual grupo de trabajadores. ¿Para qué? Para conseguir una mejor productividad, pero también una mayor productividad. ¿Ya? Por lo tanto, se acomoda, ¿ya?, la empresa a las necesidades vigentes que tiene en ese minuto. Para algunos organismos internacionales, como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más conocida por su sigla OCDE, ¿ya?, la flexibilidad consiste en eliminar normas laborales o desregular el mercado laboral, es decir, quitar o flexibilizar algunas de las leyes que se hicieron en momentos distintos al actual y que buscan entonces poder manejar más libremente las funciones y las condiciones de trabajo de los trabajadores. ¿Ya? Para algunos esto implica generar más índices de desempleo, implica más precarización del mundo laboral y del trabajador. Por lo tanto, no todos están de acuerdo con el sistema de flexibilización laboral. Si nosotros miramos, ya, la flexibilización laboral, encontramos tres tipos de flexibilización que ustedes la tienen muy bien explicada en este cuadro. Yo entonces solo les daré algunas formas de ejemplo para que la entiendan más. Tenemos entonces la flexibilización externa. Esa es la capacidad que tiene cualquier tipo de empresa, ¿ya?, para aumentar o disminuir el empleo, pero sin recurrir a grandes gastos. ¿Ya? Entonces puede hacer, por ejemplo, despidos, ¿ya?, muy regulados, muy pequeños. ¿Ya? Es lo que pasó ahora con la pandemia y con el permiso que da el gobierno para que las empresas puedan determinar cuántos trabajadores quedan sin un empleo permanente, sino que se acogen a un estado especial en donde siguen contratados por la empresa, pero no van a trabajar. Por lo tanto, están acogidos al seguro de cesantía, pero sin perder su contrato de trabajo. ¿Ya? También tenemos la flexibilización interna. Esta flexibilización es una capacidad que tiene la empresa para asignar a sus propios trabajadores diferentes labores o diferentes puestos de trabajo, pero sin modificar el contrato que existe y el salario que tenía. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que bajo las necesidades X que tenga una empresa, ¿ya?, como ha pasado ahora con la pandemia, ¿ya?, se puede entonces establecer, por ejemplo, que eh, lo, eh, por ejemplo, los auxiliares de un colegio no estén trabajando permanentemente dentro del colegio. Entonces se dediquen, por ejemplo, a sacar fotocopia, a entregar documentos, etcétera. Lo mismo pasa con otros empleos en donde, claro, debido a la pandemia no se han podido realizar. ¿Y qué hace entonces la empresa? La empresa le pide a X trabajador que en reemplazo del trabajo que hacía comúnmente haga otro tipo de trabajo por un tiempo limitado. ¿Estamos? También tenemos la flexibilidad salarial, que es la capacidad entonces que posee la empresa de ajustar los salarios, pero de acuerdo obviamente a una situación económica que debe justificar ante las autoridades, pero también ante sus propios trabajadores. Entonces aquí, por ejemplo, esto pasa mucho en casos de terremoto o de destrucción por incendio de una empresa. Claro, la empresa queda en muy mala situación frente a un terremoto, por ejemplo, o un incendio, y no puede, obviamente, cumplir con sus responsabilidades salariales.
Entonces la autoridad ya gubernamental establece entonces o le permite a esta empresa que no pueda pagar todos los salarios a sus trabajadores sin recibir un castigo por ello. Acá tienen una forma distinta, con un esquema específico de cómo se distribuye y cómo se maneja tal flexibilidad. También tenemos otra característica, la obsolencia. La obsolencia veloz es un efecto que sufren no solo los trabajos, sino también los objetos, ¿ya? Que rápidamente caen en un desuso, y esto pasa mucho con la tecnología. Ustedes lo ven con los celulares, por ejemplo, o con las distintas tecnologías de comunicación, ya que rápidamente, por ejemplo, una empresa saca un modelo con una aplicación más eficiente o mejor comprendida o manejada por el usuario, ya atrae la mirada y por lo tanto el consumo de las personas a ese producto. Se compra uno ese producto, pero 3 años después comienzan a fallar las aplicaciones, ya no hay forma de actualizar esta y se va quedando entonces viejo o inutilizado este objeto, en este ejemplo, un celular, ¿ya? A eso se le llama obsolencia. También tenemos la obsolencia laboral, ¿ya? Porque hay varios trabajos que cada vez van quedando más fuera de lo que se llama el mercado laboral. Por ejemplo, antiguamente teníamos nosotros muchos reparadores de zapatos, muchos zapateros, ¿ya? Se acudía mucho a ellos porque los zapatos se hacían de cuero y de material que se podía volver ya a reutilizar, por ejemplo, a parchar, a cambiar la goma de los zapatos, la suela, etcétera. Pero con la fabricación de zapatos que usan materiales plásticos, por ejemplo, esta situación ya no se puede hacer, esta reparación ya no se puede hacer. Por lo tanto, hemos visto, por ejemplo, en San Bernardo, que cada vez hay menos cantidades de zapateros y hay menos reparadoras de zapatos. Y son muy pocas las personas, más bien personas de edad avanzada, las que van a estas pymes a reparar sus zapatos. Ahí tienen un ejemplo de una obsolencia laboral. La obsolencia laboral tiene mucha relación con la tecnología, con el empleo de nuevas habilidades por parte de las personas, de los trabajadores. También tiene que ver mucho con la forma de entender actualmente las relaciones laborales. ¿Qué tipos de obsolencia vamos a encontrar? Primero, la obsolencia programada, ¿ya? Que es la que básicamente se coloca en los productos, en los bienes, ¿ya? Y aquí es el productor quien establece cuál va a ser el ciclo de vida útil de ese objeto, ¿ya? Aquí tiene un muy buen diagrama que habla justamente de ello, y generalmente esto se da mucho en términos de tecnología. ¿Ya? En la tecnología y en la maquinaria ya se da mucho este tipo de obsolencia programada. Por eso hay un alto consumo al borde del consumismo, ya que se da en estas dos áreas de las maquinarias y de la tecnología. Aquí entonces tienen ya ejemplos de cómo se compra, ya se deja de usar rápidamente porque se echa a perder o porque ya no tiene las mismas eficiencia que antes, se tira a la basura y se vuelve a comprar una cosa de nuevo. Y ahí tiene una muy buena foto de uno de los íconos de la obsolencia programada, que son ya los teléfonos celulares.
Y aquí un muy buen ejemplo de Matías en el mundo que vamos a ver después. También tenemos la obsolencia de función. Cuando un producto es sustituido por otro con capacidad y características superiores, estamos hablando de obsolencia de función. También muy ligado a la tecnología, ¿ya? Sobre todo la tecnología de alta gama. También tenemos la obsolencia de calidad. Este tipo de obsolencia se presenta cuando el producto debe ser cambiado por un mal funcionamiento que ha sido programado ad profeso en la fábrica donde ya se creó este producto. Eso se da, por ejemplo, con muchos televisores, por ejemplo, ya, o con consolas de juego. También tenemos las obsolencias de deseo. Estas se presentan cuando un producto es sustituido por otro por una cuestión netamente de moda. ¿Ya? Esto se ve mucho actualmente, mucho, ya varias décadas que se ha ido marcando este consumismo prácticamente obligado por la publicidad que maneja muy bien los deseos y aspiraciones del mercado, es decir, de nosotros mismos, y aprieta, por decirlo así, el botón psicológico de obtener entonces algo que nos hace sentir más seguro o más poderoso o más superiores que otros. También, como otra tendencia del mercado laboral, tenemos el capital humano. ¿Qué es esto de capital humano? Es una medida de valor económico de las habilidades profesionales de una persona, ¿ya? Y hace referencia al factor de producción del trabajo. En el fondo, cuántas horas dedicas tú, por ejemplo, como trabajador a la producción de un bien o de un servicio. ¿Ya? El capital humano es en el fondo una cantidad de inversión que se hace en las personas que trabajan en un lugar específico para aumentar la productividad en el futuro o su eficiencia frente a la creación, elaboración de este servicio o de este bien. Los tipos más importantes de inversión, ¿ya?, en el capital humano son la educación. Sin duda alguna, cuanto más grado de educación, más inversión hay. ¿Por qué? Porque esa persona tiene mayor cantidad de herramientas para poder solucionar problemas, para crear nuevas cosas, para planificar y organizar el sistema de producción, para atender al público en el caso de los servicios, etcétera. Y obviamente también está la capacitación laboral, ¿ya? La capacitación laboral la veremos en un momento más, por lo tanto no me dedicaré en este minuto a ella. Entonces, vuelvo a repetir, se denomina capital humano entonces porque a diferencia de otras inversiones, estas se realizan en la persona misma, en el trabajador y la trabajadora misma. Y eso genera entonces, esta inversión genera que el mercado laboral ya tenga mayor competencia entre trabajadores y el precio del salario también se modifica, porque a mayores conocimientos, más sueldo o salario puedes pedir. También en el mercado del trabajo, ¿ya?, y en el precio del salario del trabajo interactúan otros factores, no solo la inversión de capital humano, ya que era la educación general y la capacitación laboral. Entre estos factores también se considera la situación económica, por ejemplo, un aumento de la actividad económica, ¿ya?, que permite, por ejemplo, tener mayores empleos, tener el pago, por ejemplo, de mejores sueldos o reducir la cesantía. En el caso nuestro, ahora estamos al revés, ¿ya? Estamos en una disminución de la actividad económica debido a la pandemia y en un aumento de la cesantía. Las crisis, obviamente, como esta, ya generan este tipo ya de cambios en el mercado laboral. Y aquí entonces tenemos algunas figuras que ilustran muy bien, ¿ya?,
las distintas realidades de una economía. Una persona entonces con más capital humano debería, por lo tanto, ganar más ya de los que tienen menos en relación a los que tienen menos capital humano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en general lo hace más productivo y, como yo ya les decía, tiene mayor cantidad de herramientas para poder ya entonces generar una mejor producción o una mejor planificación o resolver grandes problemas que en un momento dado se puede enfrentar en una situación determinada. Aquí tenemos un muy buen ejemplo que yo les voy a entregar, que es un ejemplo que ha ocurrido en la realidad. Hace varios años atrás, una empresa de automóviles japonesa trajo automóviles a Chile ya en barco, como ustedes saben, debido a la cantidad y a la dimensión de este bien. Entonces se traen en barcos a Chile. Y en un minuto dado ya no pudieron sacar todos los autos porque esto no daban, quedaron estancados, atrapados debido a la altura del piso del barco donde ellos se encontraban. Pudieron meterlos, pero no pudieron sacarlos. ¿Ya? Y hicieron todos los intentos, pero como no podían dañar este bien, que eran los automóviles, no tenían cómo sacar estos automóviles. Por lo tanto, llamaron a un ingeniero chileno. ¿Ya? Lo llamaron porque él era conocido en el mundo laboral por resolver problemas atípicos. Entonces, llegaron, lo contrataron por un par de días, ¿ya? Para que llegara entonces a Valparaíso, donde estaba el barco, y él llega, porque estaba trabajando en otra región, llega y mira la situación, ¿ya? Ve, recorre la bodega donde estaban estos automóviles atrapados y encuentra entonces la solución al problema. ¿Y cuál fue la solución? Desinflar los neumáticos de todos los autos. Por esa razón, por esta solución que él encontró y con la que efectivamente pudieron resolver el problema que tenía la empresa, le pagaron la módica suma de $1.000.000. Ahí tienen el ejemplo, ya con un ejemplo real, de cómo entonces el capital humano es tan importante en el mundo laboral y en el mundo empresarial. Ahora nos referimos a otra de las grandes tendencias que ya lleva varias décadas ¿ya? En el mundo laboral, que es la capacitación. La capacitación se basa en habilidades, en métodos de trabajo y en herramientas que buscan fomentar el desarrollo de un empleado o una empleada. ¿Para qué? Para contribuir, ¿ya? No solo con su propio crecimiento personal, sino con la productividad en la empresa donde trabaja. Por lo tanto, entonces, la capacitación se vuelve parte de este capital humano que ya vimos anteriormente. Como la capacitación es tan importante para las organizaciones, ¿ya? Estas en general tienden a invertir mucho en las capacitaciones permanentes de sus empleados, de sus trabajadores, ¿ya? De esta manera se produce varias cosas positivas. Por un lado, se disminuye un poco, no mucho, pero un poco, la brecha salarial, especialmente cuando los que tienen menos capital humano pueden adquirir más conocimiento, por lo tanto pueden eh, postular a mejores sueldos, ¿ya? Por eso el Estado chileno, al igual que muchos estados en el mundo, ¿ya? Crea el CENSE, que es un servicio, ¿ya? Un servicio estatal que impulsa la capacitación y el empleo.
Por lo tanto, financia capacitaciones, es decir, muchos cursos a los trabajadores, sean estos trabajadores asalariados o dependientes o trabajadores independientes que también pueden obviamente postular a estos cursos. Las empresas que utilizan el CENSE, este servicio, pueden escoger entre un organismo técnico de capacitación que se llama OTEC en términos más simples y que ofrecen entonces determinada cantidad de perfeccionamiento de cursos, ya que te permiten entonces aprender otras cosas, ¿ya? Y también puede ser que las empresas opten por un organismo técnico intermedio de capacitación que son las OTIC, ¿ya? Que selecciona cursos y administra todo el proceso del curso, ¿ya? Sin embargo, lamentablemente, ya, el CENSE tiene un problema en términos que solo debe demostrar la asistencia del trabajador a la capacitación, pero no si aprendió bien el curso al cual estaba ya matriculado. Aquí tienen ejemplos de estas situaciones. Es muy usual que el gobierno, a través de CENSE, genere muchos tipos de cursos y de capacitaciones desde, por ejemplo, ustedes de hecho lo pueden ver en su página web, desde para conducir maquinaria X, por ejemplo, conducir una grúa, ¿ya? O conducir camiones, hasta, por ejemplo, cursos para seguridad laboral, como por ejemplo, cómo extinguir un incendio que se produce en una fábrica. ¿Estamos? Hay una cantidad gigantesca de cursos, tantos como tipos de empleo existen. Aquí tenemos un muy buen diagrama de cómo funciona entonces este tipo de capacitaciones y de red en el fondo de capacitación. Empecemos entonces. Miren, aquí tienen al CENSE, ¿no es verdad? Aquí a su mano izquierda, abajo, tienen el CENSE, que administra entonces el sistema, ¿ya? Y ofreciendo una multiplicidad de cursos como yo les contaba. El CENSE entonces entrega a las empresas, ¿ya? Que optan, ya ustedes lo saben, por las OTEC o las OTIC, ¿ya? O directamente matriculando a sus trabajadores en un curso del CENSE, entrega entonces un certificado, ¿ya? Porque esto se considera una inversión de parte de la empresa. Entonces le entrega a la empresa un certificado de exención tributaria, es decir, que la empresa no va a pagar impuestos por estos cursos. ¿Estamos? Entonces, las empresas compran la capacitación, por ejemplo, a una OTEC. La OTEC le produce este curso, le entrega este curso a sus trabajadores y le entrega entonces la capacitación a la empresa. ¿Ya? La empresa, por lo tanto, que ha quedado exenta porque ha invertido, no ha gastado, no se considera un gasto, se considera una inversión, entonces ya traspasa este 1% ya, a una OTIC. Ya. En el caso, por ejemplo, cuando se eligen las OTIC, cuando si no, directamente a la OTEC. Entonces, y la OTIC entonces compra el curso de capacitación a la OTEC para este caso, para este ejemplo. ¿Y qué pasa entonces? El servicio de impuestos internos, que ustedes lo tienen al fondo, a la derecha, abajo, en el CII, ¿ya? Reconoce el financiamiento en abril del año siguiente, cuando las empresas hacen su declaración de impuestos general del año vencido. Aquí entonces tenemos ya aquí varias imágenes de carteles del CENSE que llaman a la capacitación y a la inversión en personas. Entonces, ¿en qué consiste esta franquicia tributaria CENSE que les expliqué en este diagrama anterior? Aquí lo tienen ya escrito por si no me entendían. La franquicia tributaria entonces es un incentivo para que las empresas ya
apuesten por sus trabajadores y los estén capacitando continuamente, ¿ya? Entonces, las empresas que están clasificadas por impuestos internos desde que ellas abrieron su funcionamiento, ¿ya? Las clasifica entonces impuestos internos y como contribuyentes de primera categoría de la ley de impuestos a la renta. Y consiste en esto, en la posibilidad entonces, como contribuyentes, de descontar del impuesto a la renta que pagan anualmente, ¿ya? El 1% de la planilla anual de remuneraciones del conjunto de trabajadores o extrabajadores, porque esto se puede suceder que como se declara posteriormente al año vencido, puede que te hayan, por ejemplo, despedido o tú te hayas ido a otra empresa, pero hiciste el curso en la empresa ya original. Entonces, este 1% en el fondo es devuelto, por decirlo así, desde impuestos internos a la empresa porque se considera un bien mayor ya el hecho de capacitar y enseñar a sus trabajadores. Entonces, ¿quién debe financiar la capacitación laboral de conformidad entonces con los estatutos de capacitación y empleo? ¿Ya? El desembolso en el fondo en el pago de los cursos de capacitación y actividades de capacitación estarán a cargo de la empresa. ¿Ya? Queda para el trabajador solo una situación de gusto eh, o de su propia voluntad el hecho de que él o ella quieran hacer otros cursos pero por su cuenta. No es una obligación del trabajador pagarse todos sus cursos, ¿ya? Sino también él lo puede hacer, él o ella pueden hacerlo de manera absolutamente libre, ¿ya? No es una obligación, pero sí es una obligación para la empresa, ¿ya? Preocuparse de la capacitación y de la educación de sus trabajadores, ¿ya? Entonces, las obligaciones tributarias que les afecten en la forma y condiciones que se expresen en el Estatuto de Capacitación y Empleo, que es una ley ¿ya? de Chile y que establece entonces estas obligaciones de la empresa, la forma en que se va a hacer estas capacitaciones a través de la OTEC o de una OTIC y cuáles son los méritos o los premios que recibe esta empresa cuando cumple ¿ya? con las capacitaciones de parte de ella misma. ¿Ya? Aquí entonces tenemos la tarea. ¿Ya? La tarea la pueden hacer de dos personas en pareja. ¿Ya? Tengan muy claro, miren muy bien este video, lean bien cada cosa y esperemos que les vaya muy bien con la tarea. Tengan cuidado y ojo, redacten bien, eviten la copia, porque ya saben que cuando ustedes copian, a nosotras como profesoras no nos permiten saber con exactitud ¿ya? Si ustedes han aprendido o no. Y para nosotros es muy importante que ustedes aprendan sobre todo esta materia, porque esta es en el fondo la realidad que ustedes van a tener que enfrentar cuando comiencen a trabajar de manera más regular en el mercado. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos si ustedes han logrado comprender las grandes características y tendencias del mercado laboral. Que estén muy bien, cuídense mucho, hasta la próxima clase.